Buenas noches a todos. Hoy es martes 15 de julio. Vamos a comenzar con el encuentro de Parashat Shavua, hablando un poquito de la época que estamos transitando. Son días distintos, días difíciles, días complicados, desde el domingo pasado hasta dentro de hasta 3 domingos después, 3 semanas. Son las 3 semanas de duelo del pueblo de Israel. Empezamos un periodo que va a terminar en Tisha B'Av, el 9 de Av, dentro de 2 semanas y un poquito más. Ese sábado noche tendremos acá una tefilá, un espacio de rezo como hacemos siempre, que es en el piso, con velitas y con una onda de duelo. Y también tenemos después una charla posterior que ya les contaremos de qué va a consistir. Pero estamos en esos tiempos difíciles y sin embargo, por más que estemos en esos días donde hay duelo, para Parashat Shavua, ¿qué para allá leemos este Shabbat? Hoy Saúl la leyó a la Pinjas, mañana de Fileros. Muy bien. pinjas. Pinjas. ¿No sabés qué bien, Julio, que Saúl leyó tú para allá? Ah, bueno, me alegro. Sí, justo Y, hablé con él, así que bueno, me alegro. y ¿Te uno gustó? quiere, sí, por supuesto. Si uno quiere que darse cuenta cuán gastado está un Sefer Torah, cuánto uso tiene un Sefer Torah. Uno puede tomar la temperatura en la parte de la Torah que más se usa de todo el año. Y esa es esta para allá. Esta para allá es la más usada en todo el año. ¿Por qué? Porque contiene en la para allá el ritual de todos los Hagim, todas las festividades, que eran korbanot, sacrificios de animales. Entonces, casi al final de la para allá, dice, y cuando es Shabbat, estos sacrificios, y cuando es Pesaj, esto, y cuando es Shavuot, esto, y cuando es Rosh Hashanah, y cuando es Yom Kippur, y cuando es Sukkot, y cuando es Shmini Atzeres, esto. Y ese pedazo es el que se lee como maftir, ahora vamos a ver qué es un maftir, para recordárselo a todos, como maftir de cada fiesta. Entonces, hay un Sefer Torah nuestro que está abierto solamente en Pinjas para no tener que correr. Entonces, cuando hay una festividad, sacamos dos en lugar de uno solo. Del segundo, siempre se lee de este libro. No siempre, en las festividades. En Rosh Chodesh no, en las festividades. Por eso está escrito PIN. ¿En dónde? En todo el suéter. Ah, sí, dice, no, no, lo han pegado los chicos. Lo han pegado los chicos. Bueno, entonces, eh, voy a contarles qué es un maftir para que todos entendamos de a qué me refiero. ¿Y alguien sabe por las dudas qué es un maftir? Bueno, cada Shabbat, al sábado a la mañana, leemos la parashá completa. Esa parashá completa se divide en 7 pedacitos, 7 aliot. Una parashá entera se divide en 7 aliot. Bueno, cada una de las personas era llamada una aliá y estaba todo bien. Los romanos nos prohibieron leer la Torá, entonces empezamos a leer la Haftará, que la inventamos ahí, cuando no había posibilidad de la Torá. Un texto profético. Entonces leíamos de los profetas cuando no nos dejaban leer la Torá. Después se levantó la prohibición y leíamos la Torá y después leíamos la Haftará, que era el texto de los profetas que se inventó ahí, para mantener la costumbre. Esa Haftará tiene menos santidad que la Torá. Entonces se llamaba a una persona para cada una de las aliot de la Torá y uno para la Haftará. Y el de la Haftará decía que yo soy el menos importante. 7 leen bendiciones de la Torá y yo de la Haftará, ¿qué soy yo? ¿Qué? ¿Valgo menos? ¿Qué? ¿Yo no cuento? ¿Qué? ¿A mí no me tienen? Entonces, nunca hubo un judío tan sensible, nunca pasó esto. Pero bueno, entonces, no, no, como el Cádiz. No son siete, leemos Cádiz y después. Está bien, hacemos el Hatzi Kadish, no, no, el Kadish solo es otra cosa, el Hatzi Kadish. Por eso me maría, dije, no, Kadish, el Hatzi Kadish, correcto. Entonces, como el que leía menos santidad, como es la Haftará, quería leer también Torah, se hizo un cambio y se agregó la repetición del final de la séptima alia. Eso se llama maftir. Entonces, como dijo muy bien acá Ricardo, leemos 7 bendiciones, 7 aliot, hacemos Hatzi Kadish y después leemos Maftir. ¿Y a quién le dimos la bendición del Maftir? Al que le dio la Sará para que
no piense que no le damos algo de honor de la Torah. Ese maftir es habitualmente la repetición del final de la séptima liá, salvo las festividades. En las festividades el maftir no se repite nada. Leemos la cita Eliot y el maftir es de Pinjas, de nuestra para allá. Es el pedacito de nuestra para allá en el que se leen los korbanot, los sacrificios que se hacían en cada festividad. Y cada festividad tiene su parte, pero están todas sacadas de nuestra para allá. ¿Se entendió eso? Bueno, los sacrificios eran asados, comida rica, celebración, templo, fiesta. Y les dije que estamos en la semana de duelo. Y sin embargo, en esta semana, aunque estemos de duelo, se va a leer en Shabbat todos los sacrificios, todos los korbanot que se hacían en cada una de las fiestas. Bueno, otra enseñanza de la vida mezclada judía. Nunca es todo alegre, nunca es todo triste, hay momentos y momentos mezclados, y esta es una nueva coincidencia con eso. En tiempos de dolor, de angustia, de estos 3 semanas de duelo, tenemos la posibilidad de conectarnos un ratito con las festividades, con la alegría y demás. Entonces, vamos a avanzar un poquito con los temas que hay en la parashá, ¿no? Y el primero es la historia de Pinjas, que empezó al final de la parashá pasada. ¿Quién era Pinjas? Pinjas era un nieto de Aarón. Era de la familia sacerdotal, de los Kohanim. Sin embargo, cuando hace lo que hace en el final de la parashá pasada, que se los voy a recordar por las dudas, que lo recordó Saúl en nombre de Julio, los enemigos de Israel no nos pudieron conquistar con las guerras, entonces nos mandaron mujeres y alguna mujer agarró un hombre de Israel y se puso a tener relaciones sexuales en el medio del campamento. Y en la mitad del campamento, teniendo sexo uno y uno nuestro y uno del otro pueblo, Pinjas le clavó una lanza a los dos y los mató. Entonces, en nuestra para allá, lo que el texto dice es que Aarón, que Aarón no, que Pinjas tiene el pacto con Dios, él y a partir de ahí su descendencia. Y eso lo transforma en un Cohen. Y uno dice, pero si era nieto de Aarón, ¿no era ya Cohen? Entonces lo que cuenta el texto es que cuando Aarón recibe la promesa de Coanut era él, sus hijos y los nietos que iban a nacer. Y Pinjas era el único nieto que ya había nacido. Entonces Pinjas era el único de la familia que no era Cohen. Y eso, claro, cuando Aarón recibe la promesa, ya había nacido. Entonces, los rabinos dicen que fue el único de una familia que no tuvo un privilegio. Miren qué fuerte esto, ¿no? Ese privilegio. Entonces, piénsense ustedes que alguien de toda una familia es distinto a todos, pero no por lo bueno, sino por lo malo. Es el único que no tiene un privilegio. Entonces, alguien así tiene que haber crecido con frustración, con enojo, queriendo alejarse, odiando a Dios o al pueblo o a la familia, y no le importaba el judaísmo. Y sin embargo es el primero que actúa cuando ve una profanación del judaísmo, porque esto es un acto sexual, yo lo conté muy tranqui, pero piénsenlo, un hombre y una mujer desnudos en la mitad del pueblo, teniendo sexo en la mitad del pueblo. No, no es algo. O sea, me imagino que alguno de ustedes sacaría el teléfono y se podría filmar, porque los conozco. Pero la mayoría de la gente se siente indignada, le parece una falta de respeto total y que es una locura lo que estaban haciendo. Y entonces él actúa y lo que hace con eso es demostrar y confirmar que él es un Cohen en esencia, en alma, aunque no haya tenido ese título honorífico. Y esa situación lo hace merecedor de ese pacto con Dios. Y entonces lo que hay es un mensaje a nosotros que a veces sentimos que la gente que está alrededor nuestro
le va mejor y tiene cosas que nosotros no tenemos y tienen algunos beneficios que a nosotros nos faltan. ¿Y cuántas veces eso te despierta bronca, enojo, celos? Y tenés que saber que ya te va a llegar, que en algún momento va a aparecer, que uno tiene que hacer las cosas bien, tiene que mantener sus compromisos y no tiene que actuar con resentimiento y con bronca y con celos. Uno tiene que confiar en que finalmente lo que uno merece le va a llegar. Y así es lo que le pasó a Pinchas, que tuvo que esperar, que tuvo que eh, bancarse el tiempo en el que otros tenían ese privilegio y él no, y sin embargo, finalmente llega. Ese es como el primer gran tema, mensaje de Parashat Pinchas. ¿Se Sí. sabe más qué edad tenía, no? Es lo que iba a preguntar. ¿Quién? ¿Pinchas? Mira, entre 18 y 104. No, no tengo la menor idea. No hay registro. No, y aparte era coqueto, a él no le gustaba decir la edad. No aparece ninguna referencia. Sí, sí, no aparece ninguna referencia a su A los edad. menores directamente no Bien. aparece, No, son mencionados, no, si fuese menor. no, hubo casos. Itzhak y Ismael eran chiquitos peleándose entre ellos y fueron mencionados. No. Podría haber pasado, en este caso era mayor. Bueno, ¿Qué cosa? Estamos hablando, vos hablabas de joven de que eran Kohanim, siempre estás hablando solo de los Los hombres. hombres. los Kohanim que ejercían como Kohanim eran únicamente hombres. No, sí, por eso. Eran parte de, o sea, las familias, y las familias también eran únicamente, o sea. No, las familias estaban compuestas por hombres y mujeres, si no, no había continuidad. Por eso, la perspectiva eran, cuando hablas de familia, hablas de los hombres de la familia. No, después hay mujeres que Miriam Sí, tiene protagonismo, sí, Sara sí, tiene bueno. protagonismo, en la Torá hay varias mujeres con protagonismo. No hay un tema, lo que pasa es que son sociedades de hace 3000 años y obviamente no son igualitarias como hoy en día. No, pero lo mismo que Bien. los chicos, o sea, tenés uno o dos casos de chicos. Tenés pocos casos, de mujeres pero hay. pero también. Perdón, Bueno. cuando Pinchas era mayor, supuestamente. Sí, no, supuesta no, era mayor de edad era. Bien, censo es el próximo tema que aparece. La persona termina con este episodio. Una cosa que no les dije, perdón, una cosa importante. El acto de Pinchas, que puede ser visto como un acto de celo fuerte, pero celo, ¿vieron cuando vos celás tu trabajo, cuando vos haces las cosas con mucho celo? No celo, sino que vos le ponés mucho cuidado, mucho empeño, mucho de esfuerzo en lo que haces. Bueno, eso que hizo Pinchas, que puede ser visto como algo de muy de celo o de fanatismo, porque también fue un acto salvaje, Sí. en la época tal vez no, pero un acto muy terminante. Lo que tenemos ahí es a una peste, una situación de castigo al pueblo que es detenida y que no se va a ejercer. O sea, Inversión de mujeres para que pueda poder. no, la peste era una peste concreta por culpa de haber tomado mujeres de otro pueblo. Entonces, como consecuencia, y especialmente por lo que estaban haciendo ellos dos, Dios tenía previsto un castigo y Pinchas detuvo ese castigo. Entonces, quizás por eso, apenas termina, hay un censo. Y el censo tiene que ver claramente con cuidar y contar cada judío, y cada judío importa, es valioso y hay que tener cuidado. Y por eso, después de un acontecimiento que casi perdemos continuidad judía por culpa de mujeres de otro pueblo que nos vinieron a seducir. Bueno, vamos al próximo tema, ahora sí. Ya lo conocen quizás, porque es un tema que lo hablamos muchas veces, y es la historia de un pobre hombre que tiene una situación como la mía, exagerada. Yo tengo 3 mujeres, él tuvo 5. Tuvo 5 hijas mujeres, se llama Tzlofhad, esta persona, y cuando las hijas mujeres todavía no se casaron, él se murió. Falleció con hijas solteras. Y la ley judía, hasta ese momento, en la Torá, decía que heredaba el hijo varón y las hijas mujeres, con la dote del casamiento, llevaban su parte. Pero claro, ahora se murió el papá y las hijas mujeres todavía no cobraron la dote. Todavía no tienen su parte. Entonces van a Moshe y Moshe dice, Moshe, queremos nuestra parte porque se murió nuestro papá y no hay hijo varón y ninguna de nosotros se casó.
Entonces Moshe les dice, ¿Qué sí? no sé, Ah, no sé, nunca me pasó, es la primera vez. Y es muy lindo esto, porque cuando uno ocupa lugares de conducción, de liderazgo, ya sea padre de familia o en una empresa, en un negocio, en la comunidad, en donde sea, muchas veces te va a pasar la primera vez de algo. La primera vez que alguien viene y te plantea algo y decís, la verdad, nunca me pasó. No sé cómo se resuelve esto porque nunca me pasó. Y en el último tiempo nosotros enfrentamos muchos, nunca me pasó. La pandemia fue un ejemplo. Cuando venía la gente decía, bueno, ¿y qué hago? ¿Trabajo desde mi casa o espero que...? ¿Y qué sé yo? No sé. Yo tuve por lo menos 2 casos. Tres. ¿De que nunca te habían pasado cosas? Técnicos que tenían flores y yo no los No conocía. sabías cómo. No los Bueno, conocía, nunca me pasó. bueno, Nunca los tuve que enfrentar. a Moyel le pasa algo que a todos nosotros nos pasó alguna vez. A mí a veces me pasa que alguna de mis hijas me pregunta algo de cómo, si puede o no puede. Digo, la verdad, mi amor, no sé, déjame que hable con mamá porque no sé, vamos a pensarlo, no tengo la menor idea. Y entonces, esta actitud de que te pasa algo por primera vez es muy importante cómo la manejas. Porque cuando vos te enfrentás a algo que vos no sabés, te sentís más débil, te sentís expuesto y mirado. A ver cómo resuelve, a ver qué dice. Y a veces quien se siente observado, quien se siente mirado, le puede dar vergüenza admitir que no sabe, que duda, que va a consultar, que tiene que ver, y puede ser un signo de debilidad, y hacerte a vos tomar una pésima decisión para no mostrarte vulnerable, débil, o esto es así, y mandás lo que en arameo se dice fruta. Mandá fruta, que decís cualquier cosa, porque no querés quedar como que no sabés, o que tenés poca autoridad, o que sos débil, o que tenés que consultar. Entonces Moshe, el líder más grande, el que hablaba con Dios, el que mandó 10 plagas, el que abrió las aguas, el que hacía caer maná, el que hacía llover hamburguesas, todo lo que hacía, no, eso no. Todo lo que hacía Moshe en el desierto con el pueblo, y vienen 5 impertinentes jovencitas, encima todas solteras, deben ser jovencitas, a vos que te preocupa la edad, eran jovencitas, y vinieron a plantarle a Moshe, al líder, al que está ahí arriba, el de la montaña, el que abre las aguas. Y Moshe las mira y le dice, chicas, no sé, no tengo idea. Pero Moshe tenía su chat GPT. O sea, vos hoy no sabés, le preguntás al chat, bueno, él no sabía y le dijo, OpenAI, Dios me va a contestar lo que ustedes me están preguntando. Y así fue, le preguntó, Dios le explicó. Y por supuesto que la decisión y el veredicto es muy razonable, muy lógico, que es, bueno, no estaba previsto en la ley, vamos a incluirlo. ¿Y qué pasa? Y claro, lo obvio, si se muere un papá y las hijas son solteras, heredan las hijas solteras. No hay una gran, para nosotros, para esa época, era de avanzada. Las hijas, las mujeres, no tenían autonomía ni fuerza para nada, porque las mujeres, fíjense cómo era la lógica, dependían del padre O del marido. hasta que pasen a depender del marido, ¿no? O sea, dependían. Por eso, el papá llevaba a su hija del brazo a la jupá, porque esa hija caminaba del brazo del padre hasta que la recibía el marido. El acto de entrar en la jupot es la representación de cómo era vivida esta situación en la antigüedad. Nacía una hija y era criada y cuidada por el padre, literalmente llevada del brazo del padre hasta que se la entrega al marido. Y a partir de ese momento la maneja el marido. Entonces no existía la opción de decir que la mujer herede ella. Bueno, acá entendieron que si no había marido y no había padre, heredaban. Heredaban. Roberto, que no estás muteado. No sé si alguna vez hicieron el chiste, seguramente hace una pregunta con muchas luces. Roberto Phillips. Pero bueno, es un chiste de seminario. Perdón. No te puedes desmutear, mirá.
no te puedo ayudar en eso. Exacto, sí, sí. Sí. Una O la musulmana. parte Afganistán, No, los ultraortodoxos nuestros también. Pero es real que después recién cuando la mujer te da ayuda, ahí es donde tiene derechos. Cuando la mujer enviuda, Bien. la dote original del matrimonio le vuelve a la mujer viuda y ella administra por primera vez sus bienes. Porque ya pasó por la tutela de un papá, ya pasó por la tutela de un marido y recién en ese caso puede digamos, administrar ella sus bienes. ¿y cómo se entiende? Por Espera, que está Roberto. Ahora sí. No, cuando heredan varones, el primogénito hereda doble. ¿En este caso hay algo parecido o no se refiere a ese No, tema? no, solo en el caso de los varones. Ok. Ahora sí. ¿Por qué en nuestra colectividad se tiene que casar con el hermano del marido que es que falleció? Ok, no se tiene, Bueno, puede. pues, Cuando se casa un hombre con una mujer y el hombre fallece antes de que el matrimonio haya podido tener hijos, queda una mujer con una falta de continuidad y herencia para de ese tipo que se murió. O sea, no tiene hijos. ¿A quién van a ir las propiedades de ese hombre? Entonces, para que eso no pase, un familiar puede redimir el hermano u otro familiar. Entonces, quien quiere hacer eso, se casa con esa mujer, tiene un hijo en nombre del fallecido y entonces ya esos bienes del hombre que fallecieron van a ese hijo, para que no queden nunca herencias sin repartir. Una pregunta, Espera que Julio está Fabián. justo hablando a alguien, ahora te dejo. Espera. O los religiosos tienen si uno tiene maridos, no que si se muere, está siempre el brazo del padre, digamos, o de un hermano. Si no hay marido, es un hermano el que toma como la tutela. Sí, pero ahí ya no hay leyes de herencia. Pero sí es verdad que generalmente, porque las propiedades eran habitualmente de los padres que pasaban a los hijos. Y entonces, cuando un hijo se casaba, traía a su mujer a esa propiedad. Y entonces ya, digamos, hay siempre los hombres de esa familia los que administran esos bienes, entonces es todo muy simbólico de administración de bienes. Julito. Sí, eso también no está relacionado con el levirato, que es cuando fallece el No, espera, esposo de espera, si no, todo lo que acabo de contar es la ley del levirato. Lo que yo Sí, acabo no, de no, pero por explicar, eso, no, porque vos agregaste un familiar, pero la idea no es no, es que, cualquier familiar. No, puede ser el hermano o cualquier familiar. Acuérdense no del... es para mantener, una preguntita, pero no es para mantener, o por lo menos la idea, el nombre del familiar que falleció para que no se Eso, pierda. quien lo redima, por eso expliqué, el que lo Ok, redime tiene el primer hijo el nombre del familiar muerto, del hermano muerto, del que sea. perfecto. Sí, Acuérdense sí, el caso de Ruth, por si esto genera dudas. Ruth es traída por su suegra, Naomi, y no hay hombres en la familia, y viene el tío de Naomi, que se llama Boaz, y la redime a ella y se casa él con Ruth. Puede ser el hermano o puede ser otro familiar. La consigna es que tenga hijo, que mantenga el nombre, o sea, herede los bienes del fallecido que no pudo dejar hijos. Ese es el concepto de Hoc y Boom, ley del levirato. Bueno, entonces le estaba contando esto de las hijas, van a Moshe, Moshe les dice, le preguntó a Dios, Dios les dijo, sí, heredan y cambia la ley y la adapta a esta nueva situación. Y esta nueva situación nos muestra a nosotros que la ley puede tener casos que no estuvieron contemplados y hay que poder dar una respuesta que complete lo que la ley no pudo prever. Y eso nos va a pasar. Hay que ir a congreso, formar una comisión. No, hay que ir a tu rabino. Hay que ir al congreso, digo, no hay que ir al rabino. Hay un pasaje en el próximo libro de Torah, en Dvarim, que va a decir, cuando haya un tema difícil, cuando es un tema que no sepas cómo se explica, cómo se resuelve, cómo se aplica la ley, tenés que ir a los rabinos que estén en esa generación y tenés que preguntarles y ellos te van a contestar.
sea, la misma Torá prevé un mecanismo para responder. Entonces, cuando aparecen cosas nuevas, no hay que asustarse, hay que saber que hay respuestas que van a ser producidas con el espíritu de la Torá aplicada a las nuevas situaciones. Entonces, por ejemplo, nuevas situaciones que aparecen. Está prohibido escribir en Shabbat. Entonces, como derivado de escribir, cuando se apareció la cámara de fotos, los rabinos dijeron, sacar fotos es como escribir en un negativo, es como escribir una película. Hay algo en común con escribir, no se puede. Cuando se hicieron las fotos digitales, algunos dijeron, bueno, digamos, digitalmente también estás como escribiendo ahí en lo digital, que ahora la tecnología sigue avanzando y vos podés tomar una imagen y mandarla a una pantalla. No la escribís, la haces traducir imagen. Bueno, algunos dicen, bueno, reproducir está permitido. Lo que no se puede es guardar una imagen, que es como imprimirla en una memoria. Es como guardarla en esa memoria que como escribir. Pero proyectarla no sería un problema. Entonces, por eso algunos sostienen que podemos ver algo en Shabbat, será transmitido de esa manera. Entonces, alguien con esto dice, bueno, yo puedo estar tomando una imagen acá y mandarla por internet a un país donde Shabbat ya terminó. Entonces puedo tomar la imagen acá y guardarla en un disco rígido que está en China o en, no sé, cualquier lugar. Es fácil de que haya terminado Shabbat cuando yo estoy en Shabbat. Entonces empiezan a aparecer siempre así desafíos nuevos. ¿Y qué hacemos con esos desafíos? O sea, no hay que tener miedo. Los rabinos se reúnen, piensan, discuten y ven si existe en el espíritu de la ley la posibilidad de contestar el detalle de la ley de ese caso, y así va a seguir funcionando el pueblo judío toda la existencia. El día que dejemos de hacer eso, el judaísmo se transforma en algo de museo, sin posibilidad de vivir con ese judaísmo. El judaísmo tiene que poder adaptarse y explicar y entender las cosas que van cambiando. Bueno, después viene un tema muy, muy, muy importante. Sí. Ah, perdón, no vi tu mano. Menos mal que te avisaron. Gracias. Te perdonamos, pero no es acá lo del colo, es otro lugar de la. Sí. Solamente digo, de Mishpajá y folclórica, voy leyendo la parashá para entender un poco más, descubro que dos nombres de las hijas de Tzlofhad. Shofar, tengo sobrinas directas, Tirza y Noam. Tirza. Tirza y Noam, o algo, No, Noam, Sí, dice Noam. o por ahí Noami. sí, es uno de los nombres. Ok, yo pensé que era Noah, pero puede ser. Noam. Ah, sí, me parece que es Noah. Ah, ok, ok. No, como dijiste. Como son residentes, pero qué fuerte, ¿no? Es decir, una Sí, cosa es sí, un se nombre. usan, son nombres que se usan. Uy, me quedé tildado acá. ¿Ustedes me están escuchando los del Zoom? Ah, ok. Porque parecía como que. Sí, se te congelaste. Ok, pero ya estamos descongelados y no hace mucho frío. Bueno, entonces se decía que hay un próximo tema muy importante y es que, ¿se acuerdan que en la parashá pasada, si se acuerdan, Dios le dijo a Moshe, no subís, perdón, no entrás, no pasás, te quedás, ¿se acuerdan? Bueno, entonces en esta parashá, Moshe le dice a Dios, tengo que elegir un sucesor. Alguien tiene que conducir al pueblo del otro lado. Entonces, Moshe le dice a Dios, Elohei arrujot kol lejol basar. Elohei arrujot lejol basar. Elohei, Dios. Arrujot, De Rúa. sí. ¿Y qué es Ruach? Viento es una. Viento, soplo. O Soplo, ¿no? o espíritu. Espíritu. ¿No? Dios todos los Elohei kol arrujot
como de los espíritus, de la espiritualidad o Dios, de, eh, ¿cómo se dice? De lo espiritual, de Ruach, que es una palabra muy linda y compleja que ahora vamos a analizar un poquito más. Elohei Arujot, Dios de los espíritus, Lehol Basar, Cada de todo, Lehol, ¿sabes? Carne. carne, ¿Carne? carne, sí, sí, Isabel Sarli, sí, Basar, carne. Eso es, eso denota la edad. Elohei, Dios del espíritu de todo ser mortal, material de carne. Entonces, esa expresión es muy interesante que la utilice justo acá, porque Yoshua va a ser elegido porque tiene Ruach. Ruach, que era el rojo, Dios de los espíritus, con un tipo que tiene espíritu. Por eso es mucho más complejo que viento, y Ruach es uno de los niveles del alma de la persona, que es el intermedio. Un alma de la persona está hecha por el Nefesh, el Ruach, la Neshama, por lo menos. Y arriba está Yehidá y una más que ahora no me sale, que son las más elevadas. Pero habitualmente en la vida común, salgamos de la Kabbalah, es Nefesh, Ruach y Neshama. Bien, entonces es la dimensión del alma que está conectada con la emoción. Porque Nefesh es lo más corporal y Neshama es lo más intelectual. Entonces es la emotividad o la emoción la que está ahí en juego. Entonces, cuando vas a buscar a alguien para liderar al pueblo judío, ¿qué buscas? Una persona con inteligencia emocional. ¿Escucharon hablar de la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es una de las más importantes inteligencias que podemos tener. Tener inteligencia emocional te permite liderar porque te permite entender lo que le pasa al otro, entender cómo hablarle al otro, entender cómo conectar con el otro, entender lo que le pasa al otro y poder comprender eso. Es una inteligencia súper importante y que todo líder debería desarrollar y tener. Y obviamente todos nosotros también sería bueno que lo podamos lograr. Entonces ahí tenemos otro tema súper importante de la parashá. Y después tenemos otro tema más. Ya que Dios le dijo a Moshe que no va a entrar, en nuestra parashá le dice, bueno, ¿sabes qué? Muestra gratis. Tenés una muestra gratis. Subí a la montanita y mirá de lejos. Y eso se lo dice en nuestra parashá, por primera vez. Después lo vamos a volver a leer en 2 parashot más, especialmente en la última de la Torá. Y la última de la Torá la leemos, ¿qué día? No, La última de la Torá, antes de que se termine la Torá. o sea, ¿qué día? Simchat Torá. Simchat Torá. En Simchat Torá leemos la última para allá. Y entonces, en esta para allá, que leemos que lo deja mirar, sumado a la última, uno piensa, ¿eso es un acto de bondad o es un acto de sufrimiento para Moshe? Moshe lo ve como algo bueno, o sea, si a vos te dicen, vos el helado que está ahí, no lo vas a comer. ¿Querés olerlo? Vos, vos el asado que está ahí, probarlo, ¿querés verlo? ¿Está bien? Vos el recital de ese grupo de música no lo vas a poder escuchar. ¿Querés que yo te cuente después cómo estuvo? O sea, nada, parece un acto, o por lo menos mirá de lejos, o parece un acto peor, de goce, de cargo. Perdón, perdón. Yo, por ejemplo, no fui al retiro, pero a mí me encantaría saber cuál fue el tema. No, pero no Si a es, mí me permiten verlo desde lo alto,
Yo quisiera verlo. Está Así bien, que no, cada uno puede elegir. está bien, pero les voy a decir por qué pienso que puede ser algo así medio como difícil para Moshe. ¿Alguien tiene idea cómo se llama ese monte acá, para allá? Porque al final tiene el Har Nebo. En la última para allá se llama el mismo monte Har Nebo, pero acá tiene otro nombre. Mismo monte. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Estoy preguntando. Ahí está, pues se lo veo a Julio buscando Monte porque acá Tabor, encuentra- no sé. en sus apuntes se encuentra la respuesta. Avarín. Muy bien. Ar a Avarim. Ar Avarim. Y además de tacaño en hebreo, Avarim, de avaro. No, mentira. ¿Qué significa Avarim? Avarim. ¿A qué palabra le suena? No. ¿Nosotros qué somos? Yehudim. ¿Y qué más? Hebreos. Hebreos. Ibrí. A- Ah, Avarim e Ibrí es la misma palabra. ¿Y de dónde viene Ibrí? ¿Por qué nos pusieron Ibrí? De cuando Abraham, ¿no? Cuando De del Me'er, otro lado del del río, otro creo, ¿no? lado. Algo así. ¿Por Del otro qué? lado. Porque Abraham vino y atravesó y pasó del otro lado. Es el monte de los que pasan, pero vos no pasás. Avarim, el monte para pasar, y vos te quedas acá. Entonces es fuerte que Moshe le hayan invitado a ver de lejos donde no va a entrar. Y quizás, como dice María, puede ser al revés, puede ser algo lindo y puede ser, y es probable, y cada uno puede vivir distinto, quizás todavía más difícil que lo llamen Arabarim. Pero yo les quería decir que el desarrollo de una persona se ve, el crecimiento espiritual, cuando logran lo que dijo María. Si vos lográs disfrutar de lo que otros van a tener aunque vos no lo tengas, Eiseu. mm, EICU, Eiseu. Eiseu Ashir. Ashir, Asamías Pejelkó, pero por lo del otro. tal cual. ¿Quién es rico? EICU Ashir. Asameach Bejelko, el que es feliz, el que está contento, Asameach, Logros con ajenos. el Helek, la parte tuya, pero en hebreo también se puede leer con la parte del otro, el que está feliz con lo del otro. Y ver el éxito del otro nunca debería ser algo malo para vos. Ver que otro llegó no debe ser un problema, al contrario, qué bueno. Tenemos que romper la mentalidad de la escasez, que si sí. vos lo tenés, yo me lo pierdo. Si vos ganaste, yo pierdo. Si vos llegaste, me quedé yo sin. No, si hay para todos. Amigos, en este mundo hay para todos. Y tenemos que poder vivir más con esa idea y ese pensamiento. Y tenemos que saber que hay suficiente. Mm, Y cuando hay escasez es porque no logramos ver el mundo con esa abundancia. Y la abundancia la tenemos que ver todos, los que tenemos un poquito más, los que tenemos un poquito menos. Y de esa manera el que tiene un poco más frente a un mundo de abundancia va a ser más generoso para compartir y los que tienen un poquito menos van a ser más tranquilos de que les van a compartir porque hay para todos y podríamos tener un mundo mucho mejor disfrutando de los que pasan y llegan y ayudando a los que no pasan y no llegan. Entonces ahí tenemos una partecita de la para allá que va a conectar con la para allá en la que Moshe le pide por favor a Dios que cambie el veredicto y lo deje entrar, y que va a conectar con el final de la Torá, cuando realmente suba a esa montaña y lo vea. Hoy le está diciendo que lo haga, y después nos van a contar cuando lo hace, y cuando puede ver de lejos esta situación que apareció en nuestra para allá. En esa misma montaña muere. Sí. Ahí mismo muere y ahí mismo es enterrado y se preguntan todos los rabinos, ¿y quién lo enterró a Moshe? Y la respuesta es Dios. Y la Torá va a contar que Dios al principio viste a los desnudos, le hace ropa de nieve y al final entierra a los muertos, entierra a Moshe. Y entonces en esas dos situaciones
nos dicen las cosas que podemos hacer. Vestir a la gente que no tiene para vestirse, ayudar a las que no tienen, y hacer cosas por los muertos, que es el acto de mayor desinterés que podemos mostrar cuando hacemos algo bueno por otro. Bueno, entonces con esto les quería contar los temas que para mí eran más importantes de esta para allá, en días que dan inicio a un momento difícil y que tenemos por delante 2 semanas y pico hasta llegar a Tisha B'Av, donde va a finalizar este periodo de duelo, de energía negativa, donde uno no debería empezar nada nuevo, no deberías tomar una decisión importante, no deberías abrir un negocio, mudarte, no deberías hacer... ¿Cómo? En Tisha B'Av. Hay una... Con la salvedad, hay muchas líneas donde yo adhiero, que ese final de estas 3 semanas de duelo, donde uno no tiene que hacer nada importante, así retomo con lo que él dijo, uno no tiene que hacer nada, iniciar nada que quiere que le vaya bien, concluyen con un día de duelo porque es el día del recordatorio de la destrucción del Templo de Jerusalén, entre otras desgracias. Pero como Jerusalén está reconstruida y ya no tiene más esa imagen de destrucción total que tenía, entonces hay algunas líneas que dicen, líneas religiosas, corrientes rabínicas que dicen, hace medio ayuno, porque no está todo destruido el templo, perdón, no está todo destruida la ciudad. Jerusalén hoy está vibrante, está llena de gente, llena de casas de estudio, llena de gente rezando, el cótel no está vacío nunca, no puede ser lo mismo que cuando estaba todo destruido. Entonces algunos dicen que se ayune hasta el mediodía del domingo, desde el sábado a la noche, y que no ayunen todo el día. Y yo estoy de acuerdo con esa postura. Entonces le decía, tenemos esas 3 semanas, terminan con Tisha B'Av y empiezan 7 semanas hasta Rosh Hashanah. Así como estas 3 son consideradas 3 de duelo, esas 7 son las 7 de consuelo. Son las semanas donde tenemos que empezar a dejar atrás ese duelo, a encontrar consuelo en las lecturas, en la actitud y en todo, y llegar con la preparación adecuada a Rosh Hashanah, para que empiecen 40 días de días, perdón, los 40 días empiezan en Selijot, para que empiecen 10 días de Rosh Hashanah a Yom Kippur, de Yamim Noraim, de días tremendos, de días terribles, de días de vibrar y de conmoverse y de mucho desafío espiritual. Así que bueno, vamos a tener todo este recorrido juntos, si van a querer, pero como es habitual en este país y en esta época, ahora tenemos 2 semanas de vacaciones de invierno. Así que tenemos 2 semanas de descanso, de vacaciones, de viajes, de... Yo me quedo acá, pero... Y retomaremos en agosto. Así que, Fabián, sí, ¿cuándo empiezan las 3 semanas de duelo? empezaron el domingo pasado. Ya El domingo estamos. pasado. Y quedan 2 semanas y media. Y entonces el martes 22 y el 29 no tenemos y nos encontraríamos el martes 5 de agosto con Alexis mandándoles recordatorio a todos para que no se olviden. Yo te sugiero algo. Perdón, Fabi, ¿mañana hay cábala? Sí, mañana hay Kabbalah. Bueno, ahí va. La gente no sabe de mañana si Alexis mandaba si había cábala o no. Alguien pone que reemplace a Alexis y ponga que mañana hay cábala. Ok, lo vamos a hacer. Quiero cerrar el Zoom y... Sí. Chao amigos, que estén bien. Nos vemos en Shabbat. El 18 de julio, que es este viernes, tenemos un Shabbat muy especial por el 31 aniversario de la Damia. Viene una nieta de un asesinado y una hija de un sobreviviente de la tragedia de la AMIA, que nos va a venir a cantar una canción, y viene una hija también de alguien que perdió en la AMIA a hablar. Así que tenemos un Shabbat muy fuerte que vale la pena estar. Así que los espero a todos el viernes 18 de julio. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Sí.